La Administración Federal reactivó el proceso nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto, la cual se había suspendido luego de que organizaciones de la sociedad civil pues abandonaron el secretariado técnico tras el caso de espionaje con el software Pegasus. Para hablar sobre eso tenemos en línea al comisionado presidente del INAI, a Francisco Javier Acuña. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por dejarme llegar a su auditorio. Finalmente ya se reactiva este mecanismo. Sí, mira, es una gran noticia para México que con la nueva era, con el nuevo gobierno, pues ha habido una nueva manera de regenerar un entendimiento. Las organizaciones de la sociedad civil organizada que formaban y que forman el núcleo de la Alianza para el Gobierno Abierto son tres pilares. Uno de ellos es el núcleo, que son las organizaciones de la sociedad civil, el otro es la Secretaría de la Función Pública y el otro es el INAI. Bueno, a mediados de 2017, la penosa evidencia de haber sido espiados un número importante de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas muy reconocidos, hicieron que la sociedad civil enérgicamente se levantara de la mesa de ese secretariado técnico. Entonces prácticamente se quedó interrumpida la misión de la Alianza para el Gobierno Abierto en México a nivel federal. A nivel estatal, el INAI jugó un papel decisivo de acompañamiento de los planes de gobierno abierto de los estados y municipios. Ahora, este es un dato poderosamente bueno, sí, porque el nuevo gobierno, con el liderazgo de la secretaria de la Función Pública, Ermendira Sandoval, reconozco, regenera las condiciones de la confianza. Las organizaciones de la sociedad civil se vuelven a sentar a la mesa y el INAI sigue acompañando ese proceso como un testigo de alta calidad y un factor de mediación y de acompañamiento recíproco. Entonces, es un gran momento nacional, sí, hay que celebrarlo, hay que verlo con ese sentido. Era una mácula para el Estado mexicano, una mancha que tuviésemos un proceso tan importante interrumpido. El Pegasus, pues sí, sabemos todos, y el INAI fue determinante para que se pudiera fincar responsabilidades al respecto a la Fiscalía General de la República, que recibió pues lo bueno y lo malo de la PGR, entre estas por las herencias negativas, como es en este caso, pues al haber cometido todos esos errores y manejos inapropiados con este Pegasus. Para que la gente lo entienda, todas las instituciones públicas que hacen inteligencia en los países democráticos tienen que tener herramientas como esta de Pegasus para eventualmente, con el debido autorización judicial, poder infiltrar o poder hacer intrusiones en la vida privada de personas a las que se les siga una investigación. Un país que tiene un tremendo flagelo del narcotráfico y de la delincuencia organizada, que es mucho más que narcotráfico, pues necesita tener herramientas, sí, pero herramientas jurídicamente o legalmente admisibles. Acá lo que hubo es que se compraron estas aplicaciones de Pegasus por parte de la Procuraduría, y todo indica que tuvo esas herramientas para haber hecho un uso discrecional de las mismas. No instaló debidamente esa herramienta, vamos a ver, telemática, eminentemente informática, debidamente en sus servidores. No nos dejaron a regañadientes ir a inspeccionar, y poco a poco fuimos haciendo pues una serie de, el INAI me refiero, de acumulación de evidencias, de pesquisas, para poder decirle al órgano interno de control de la Fiscalía General de la República, lo hicimos hace 15 días, pues que proceda contra quien resulte responsable. Hubo muchos descuidos, no se siguieron los protocolos exigentísimos que debe haber. Comisionado, perdón, sobre esto, ¿cuál fue la condición que pusieron las organizaciones de la sociedad civil y que asumo ya se aceptó para que regresaran a esta mesa de trabajo? Primero, un compromiso de no repetición de estos bochornosos episodios de espionaje del mismo gobierno con el que están construyendo una fase más moderna y más avanzada de la democracia, y que no los esté espiando en los viles esquemas como el viejo esquema, el viejo régimen. Y segundo, pues vigorizar los campos de acción de manera conjunta con la Secretaría de la Función Pública y el INAI. Entonces, se va a presentar el 26 de marzo en la Secretaría de la Función Pública, ahí en Insurgentes,
Sur, en un ejercicio muy interesante, se va a relanzar. Ahora ya no se va a llamar Secretariado Técnico del Gobierno Abierto, ahora se le va a llamar Comité Coordinador, pero en realidad es un relanzamiento que hay que apoyar y que hay que ver con buenos ojos. Bien, sobre el tema de la liberación de archivos que se han hecho recientemente de la extinta Dirección Federal de Seguridad y del CISEN, ¿cuál es el papel que está jugando el INAI en ello? Mira, va a jugar un papel seguramente importante porque el INAI es la máxima autoridad administrativamente hablando responsable de la transparencia, del acceso a la información pública y también a su vez de la protección de la privacidad, de los datos personales. Aquí estamos precisamente hablando de otra cuestión que es el viejo esquema, o sea, el viejo régimen tenía como característica precisamente el tener agencias de inteligencia, pero especialmente focalizadas a perseguir y a investigar y a horadar la vida privada de unos y de otros. Ahí sabemos que hay una lista enorme de periodistas, de reconocidos activistas, de defensores de derechos humanos, pero de artistas y celebridades y hasta de expresidentes del mismo partido hegemónico que en ese tiempo gobernaba. Y esto naturalmente es un dato bueno en cuanto a que históricamente conviene pues reconocer que eso no debe volver a ocurrir también. Pero una cosa es que haya sí una posible o una importante vocación histórica de alguna parte de esta información y otra cosa es que se tenga que cuidar aspectos o datos muy sensibles que haya entre esto, porque no le conciernen a nadie más que a los que son sus titulares y es un doble, una revictimización aún política, como en este caso lo era, que ahora se divulguen detalles. Por ejemplo, si tú eras espiado por el gobierno federal, que se diga todos los detalles del espionaje respecto de ti, como con quién estabas, a qué ibas, en qué lugar, etcétera, etcétera. Se tiene que reconocer que al periodista tal, o al activista tal, o al político tal, o al empresario tal, se le espió durante tanto tiempo, algunos rasgos de ese espionaje, pero nunca los detalles completos. Bien, no quisiera desaprovechar la entrevista, comisionado, sin preguntarle, aunque es un tema que al parecer ya quedó aclarado y dirimido por parte del gobierno federal, que es la divulgación o la apertura de los diálogos en el caso Puebla del accidente de helicóptero. En el caso de que la SCT no hubiera, hablamos de un supuesto, en el caso de que la SCT se hubiera mantenido en la idea de mantener reservados hasta el final del sexenio esos audios de esa conversación crucial entre pilotos y torre de control, ¿cuál hubiera sido la intervención que habría tenido o que habría podido hacer el INAI al respecto? Mira, te voy a contestar con la técnica necesaria. Resulta que como es un asunto que con independencia de cómo se haya resuelto, no ha llegado formalmente al INAI como solicitud, porque ojo, no como solicitud, como recurso, perdón, no debemos nunca nosotros manifestarnos sobre lo que pudiéramos llegar a resolver, pero desde esa perspectiva que lo preguntas, en una focalización de lo que conforme a la ley existe. A ver, una cuestión que esté relacionada con una investigación que esté en curso, sí admite reserva, pero una reserva temporal acotada y nunca a tope como se había planteado, que todo el sexenio, pues eso no tiene sentido de pervivencia, no tiene sentido de sustento. Entonces ahí fue un exceso y una manera de mal estilo, mal esquema, como se comunicó esa posición que parecía arbitraria y que parecía como que más iba encaminada a ocultar que a facilitar una investigación que, si bien esperemos todo sea lo más pronto posible, se puede demorar meses, ¿no? O quizá un año, una cosa así. Entonces, en estos casos, la reserva de información sobre aspectos que pueden afectar o remediar o dirimir una investigación que además ha generado tanto interés en sectores concretos de la población y en todos en general, pues un dato que nos debe a todos interesar desde el punto de vista pues que es la tragedia de dos altas figuras públicas del país, una tragedia que ya hemos lamentado todos. Bueno, entonces eventualmente cabría alguna una proporción de reserva, sí, porque se supone que es material que tienen que examinar con detalle para poderse pronunciar hacia lo que pudiera haber, lo que fuese el caso, si es una suposición de suposiciones, el fiscal investigador y en su caso el juez, si llega el asunto a juez. Entonces, sí cabe reserva en casos así, lo voy a decir así técnicamente, cabe, no es impensable, al contrario, es lo más probable que cabe reserva, pero no, eso sí, nunca
una reserva extensiva de esas que tiene la finalidad de tapar todo un sexenio, una cosa, no, eso de ninguna manera. Bueno, pues le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana, comisionado presidente del ENAI, Francisco Javier Acuña. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenos días.